estado viendo, no vamos a hablar, por eso terminamos, es la corteza cerebral, que es parte de lo que debería ser el diencéfalo, ¿verdad? Esta capa, vamos a ver que es la corteza cerebral, es una capa externa que tiene 3 milímetros de espesor y es el centro de interpretación de la información sensorial, de la conciencia, de la memoria, del aprendizaje y los movimientos planificados. Por eso cada vez que hablábamos, ¿verdad?, de vías, de bulbo, de puente, que les decía, viene de aquí la corteza cerebral interpreta y manda su respuesta. Justamente es haciendo referencia a la corteza cerebral, que es el centro de integración. Vamos a ver que en la corteza cerebral existe una corteza somatosensorial y una corteza motora. Esta corteza somatosensorial son bandas de corteza responsables de análisis y la percepción del sentido del tacto. Cada lado del cerebro, o sea, cada hemisferio, se encarga de los sentidos del lado opuesto del cuerpo. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo maneja todo el lado derecho. El hemisferio derecho maneja todo el lado izquierdo. ¿Okay? La corteza motora es también llamado el centro del movimiento y planifica el movimiento del cuerpo, ¿no? Podemos ver aquí la corteza sensitiva, sensorial, va a estar prácticamente lo que vendría a ser el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Vamos a ver aquí estructuras, por ejemplo, el cuerpo calloso, que es esta estructura que hemos visto mucho. ¿Qué va a hacer este cuerpo calloso? Este cuerpo calloso es un puente de neuronas que conectan los dos hemisferios, las dos mitades de la corteza, de manera que la mano derecha sabe lo que hace la izquierda, ¿verdad? El cuerpo calloso va a ser un puente de neuronas que comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, justamente todo lo que haces con tu mano derecha es consciente de la mano izquierda, ¿no? El tálamo, hemos visto también, ¿verdad? Es la región conectora que actúa a modo de estación de retransmisión entre la corteza y todo el resto de estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Hemos visto, ¿verdad? El tálamo son dos lóbulos, dos lóbulos que en el medio encontramos el tercer ventrículo. Y aquí tenemos lo que es el hipotálamo, que también lo hemos mencionado, ¿verdad? Que es esta porción que vemos aquí. Ayuda a regular el hambre, ayuda a regular la sed, los latidos cardíacos, la respiración, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura corporal y la actividad sexual. Vamos a hablar, que igual ya lo hemos mencionado, ¿verdad? El modo raquídeo también se llama lengua prolongada, coordina actividades como los latidos cardíacos, la respiración y la masticación sin que tengamos que pensar en ella. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que había el centro vasomotor, el centro respiratorio, había el centro del vómito y del hipo, que justamente hacen que este órgano esté a cargo de estas tareas. Tenemos lo que es la amígdala, ¿verdad? Que esta amígdala va a formar parte de lo que vendría a ser el telencéfalo, es uno de los centros emocionales de nuestro cerebro, detecta los peligros y el punto desencadenante de emociones como ser la angustia, la ira, el miedo, el impulso. En esta amígdala, que es lo que vemos aquí, es el instrumento de supervivencia cuando alguien detecta amenaza. Justamente esta amígdala va a funcionar o trabajar a la par con lo que vendría a ser la porción simpática, ¿verdad? Que hemos dicho que cuando justamente alguien está bajo peligro, lo que se activa inmediatamente es el sistema simpático y esta amígdala es capaz de tomar el mando del resto del cerebro. Claro, porque cuando tienes miedo, todo tu sistema va a ir justamente regulado a la supervivencia de esa amenaza, ¿no? Aquí tenemos justamente la imagen, ¿no? Acá tenemos esto, es el cuerpo calloso, ¿verdad? Aquí vamos a tener lo que es el tálamo, la corteza cerebral con sus circunvoluciones y ahora vamos a estudiar justamente cada una, específicamente corteza cerebral. Vamos a ver que el cerebro va a tener 3 capas de acuerdo a nuestra evolución, igual que el cerebelo, ¿verdad? Que tiene 3 lóbulos dependiendo justamente de la evolución de la especie. Nuestro cerebro humano en general también va a tener 3 capas, ¿no? La primera capa se llama el sistema
ser el sistema límbico, que está encargado de las emociones, ¿no? Ese también nos compartimos este cerebro también con el reino animal, porque en los animales también sienten emociones, ¿verdad? Aquí encontramos justamente el cuerpo calloso, la glándula de hipófisis, tenemos el cuerpo mamilar, y lo más característico que nos divide y nos diferencia de otras especies es el neocórtex, ¿no? Que vendría a ser justamente la corteza cerebral. Este neocórtex está encargado de lo que es el pensamiento, el razonamiento, la lógica, el juicio, es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, como especie humana, hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Hacer la diferenciación del pensamiento crítico que otras especies no lo tienen, ¿no? Acá tenemos igual lo que vendría a ser el neocórtex, que es justamente toda esa porción de la corteza cerebral, que es el cerebro que piensa, que se encarga de las funciones racionales, como ser el aprendizaje, el lenguaje, ¿no? Y los movimientos voluntarios, el sistema límbico, que vendría a ser el cuerpo calloso, que es el cerebro que siente, que se encarga de las emociones, de los sentimientos, de las relaciones interpersonales, de la expresión, y tenemos acá lo que vendría a ser el reptiliano, que se encarga de las funciones primarias como la respiración, la digestión, la reproducción, la supervivencia. El complejo reptiliano, nuevamente, está formado por el tallo cerebral, ¿no? Se encarga de la reproducción y autoconservación como la sobrevivencia, regula la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque hemos visto que en el bulbo hay centros regulando la frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración, puede generar un comportamiento agresivo y de territorialidad implicado en el comportamiento general, y aquí es donde se establecen las jerarquías sociales. Gracias a estas estructuras, nosotros como sociedad, igual que en los animales, ¿verdad? Tenemos jerarquías, ¿no? El papá y la mamá son los jefes, o deberían ser los jefes o los comandantes de la familia, porque tienen como función proteger al más indefenso, como existen las manadas, ¿no? Como los leones, como las familias con los perros. Este sistema, este complejo, es lo que nos va a permitir que nuestro cerebro entienda las jerarquías sociales. En el sistema límbico tenemos que es el área relacionada con emociones, ¿no? Miedo, ansiedad, tristeza y felicidad. Justamente este sistema límbico es lo que se ha llevado al cine, como las emociones de Riley. Justamente aquí en el sistema límbico es donde se procesa este tipo de emociones. Se asocia a la memoria, al aprendizaje y experiencias, porque las experiencias se relacionan con las emociones. También está relacionado a las funciones gustativas y a las funciones sexuales. El neocórtex es la capa de tejido muy complejo, donde se deposita la mayoría de las funciones cognitivas del ser humano, ¿no? Es la capa más moderna de la evolución humana y está encargada, como decíamos, de la lógica y el razonamiento. Vamos a encontrar, nuestro cerebro está formado por dos hemisferios, ¿verdad? Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y vamos a tener lóbulos. Estos lóbulos son cuatro. Tenemos el lóbulo, al igual que los huesos de la cabeza, tenemos un lóbulo frontal, lóbulos parietales, lóbulos temporales y un lóbulo occipital, que la disposición y distribución es exactamente igual que en los huesos del cráneo, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Vamos a ver que estos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el izquierdo controla mucho el lado derecho. El hemisferio izquierdo tiene la función del habla, del pensamiento matemático y del pensamiento cualitativo. La gran mayoría de la gente que escribe con mano derecha, su lóbulo izquierdo es el que está trabajando, ¿no? Y el lóbulo del hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Todos los que son zurdos, su lado derecho, su hemisferio derecho es quien controla o su hemisferio comanda, ¿no? Este tiene mejor percepción espacial, tiene un pensamiento más concreto y tiene mayor facilidad para aptitudes artísticas y musicales, ¿no? Generalmente son los grandes músicos que
derecho. Vamos a hablar ahora específicamente, esto es lo más importante de la presentación, las áreas que vamos a encontrar en cada lóbulo, sumamente importante, ¿no? Tenemos el lóbulo frontal, ¿verdad? Vamos a encontrar que este lóbulo frontal es el más desarrollado que tiene el ser humano y es el centro del movimiento complejo. En este lóbulo frontal vamos a encontrar 6 áreas importantes. El área motora primaria, ¿no? Que es justamente esta área azul, que es verde que estamos viendo acá. El área premotora, que es esto que vemos aquí. El área motora suplementaria. Tenemos lo que es el área de movimiento, área de lenguaje articulado y el área prefrontal, que por ejemplo es la que se ve acá, ¿no? Ahora vamos a ir a detalle qué función o cuál es la responsabilidad que tiene cada una de estas áreas. Empezando por lo que es área motora primaria, esta área tiene función de controlar los movimientos voluntarios delicados y de mucha precisión por intermedio de los diferentes músculos esqueléticos, ¿no? Justamente esta área motora primaria, por ejemplo, la tendrán muy desarrollada los cirujanos, ¿verdad? Porque tienen que hacer movimientos voluntarios precisos. El área premotora también controla el movimiento voluntario, como por ejemplo la marcha, la escritura, manejar auto, manejar bici. Y si usted selecciona el área premotora, te puede causar una condición que se llama apraxia. En la apraxia es la incapacidad de llevar a cabo movimientos intencionados. Por ejemplo, los pacientes que están bajo las influencias de alcohol, ¿no? Quieren hacer algo y no pueden porque el cuerpo no les responde, están en una apraxia transitoria bajo efectos del alcohol, ¿no? Tenemos lo que es el área suplementaria, esta interviene en movimientos complejos relacionados con la memoria motora. ¿Qué será la memoria motora? Por ejemplo, si a ti te han enseñado a manejar bici a tus 7 años, pero hasta tus 16 no manejas una bici, si tú te subes una bici, tú vas a recordar cómo se tenía o cómo se manejaba una bici. Eso es la memoria motora. Lo mismo con algún deporte. Si usted de niño jugaba algún deporte, por ejemplo fútbol o tenis o básquet, y vuelves a retomar ese deporte después de mucho tiempo, vas a poder ejecutarlo porque existe la memoria motora, ¿no? El área del movimiento, está a cargo de los movimientos oculares voluntarios y de los párpados. El área del lenguaje articulado representa el centro motor de la expresión verbal o lenguaje articulado. Por ejemplo, ahora mismo que yo estoy explicando, que estoy pronunciando bien las palabras, ¿verdad? Esta área del lenguaje articulado está activada. ¿Qué pasa si usted tiene una lesión en esta zona? Se dará lo que es la afasia. ¿Qué es la afasia? Es la imposibilidad de articular palabras, que pasa exactamente lo mismo que los borrachos, ¿no? Los borrachos, cuando ya están los borrachos, hablan, eso es afasia. Eso puede ocurrir por tumores, puede ocurrir por accidentes cerebrovasculares, por un trombo, por un émbolo, te puede dar una afasia. El área prefrontal regula la atención, se relaciona con la memoria, la inteligencia, el carácter, la personalidad, ¿no? Justamente cuando un paciente, cuando tiene un accidente y se golpea el área prefrontal, mucha gente dice, o hay ese dicho, ¿no? Como que después del accidente nunca más volvió a ser el mismo. Eso es completamente real. ¿Por qué? Porque si hay una lesión en esta área prefrontal que guarda tu personalidad, por ejemplo, si tú eres sumamente extrovertido y te gusta ir a salir y te gusta hablar con las personas, y has tenido un accidente y después de ese accidente te has vuelto introvertido, no te gusta charlar, no te gusta compartir, es posible, claro,
En el lóbulo parietal vamos a encontrar que es el centro de integración mineral. Este lóbulo es extremadamente importante y vamos a encontrar 4 áreas: el área somatosensitiva, el área de reconocimiento espacial del cuerpo, el área somática de interpretación y el área del gusto, ¿no? Vamos a hablar de cada una de estas. Esta debería ser, por supuesto, mi lóbulo parietal, ¿no? El área somatosensitiva, vamos a ver que en ella termina todas las vías sensitivas conscientes que habíamos visto, ¿verdad? Que van a ser aferentes, como el tacto, el dolor, la temperatura, la vibración y el tacto discriminativo. Y lo que es el área de reconocimiento espacial del cuerpo, vamos a ver que recibe fibras visuales estimulares, acústicas y táctiles, indispensables para la imagen y esquema corporal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cierro mis ojos y me toco mi rodilla, yo sé que estoy tocando mi rodilla. O si cierro mis ojos y me dicen tóquese la punta de su nariz, yo sé que la punta de nariz está aquí, no está aquí o no está aquí, ¿verdad? Esos son justamente áreas de reconocimiento espacial del cuerpo. Y cuando tú tienes alguna lesión, va a haber lo que se conoce como la dislexia. Ya hay varios tipos de dislexia. Existe la dislexia en pacientes que no pueden reconocer. Los pacientes que tienen dislexia y que se dice coloquialmente, yo tengo dislexia, en realidad son pacientes que no pueden reconocer letras o números. Pueden ver un 8 y no saben qué es el 8. Pueden ver un 3 y no saben qué es un 3. Por lo tanto, tienen dificultad en aprender y en leer. Pero en este caso, justamente la dislexia es cuando usted no tiene la capacidad de reconocer partes de su propio cuerpo, ¿no? En lo que es el área somática de interpretación, se encarga del reconocimiento de los objetos mediante el tacto discriminativo, permite la percepción de formas, tamaño y texturas de los objetos a través del tacto. Justamente, si yo cierro mis ojos y me dan un zapato y me dan un lapicero, yo con los ojos cerrados voy a poder distinguir en qué mano tengo el zapato y en qué mano tengo el lapicero, ¿no? Y el área del gusto, esta área que es encargada de lo que son la percepción de los sabores, va justamente a funcionar con lo que vendría a ser los nervios sensitivos, ¿verdad? Que se encuentran en la lengua, como el glosofaringio, el nervio lingual, y para justamente percibir la sensibilidad del gusto en el dorso de la lengua. Lo que es el ángulo occipital, ¿no? Tenemos que abarca esta zona de aquí. Este es, como ya hemos repetido muchas veces, ¿verdad?, el centro de asociación visual, es nuestro lóbulo encargado de la visión, ¿no? Va a presentar 3 áreas importantes: área estriada, área paraestriada y la área periestriada, ¿ya? Y justamente tenemos aquí lo que es la área de la asociación visual, ¿no? Vamos a ver cada una de estas áreas. Tenemos lo que es la área estriada. Esta área es el centro primario de la visión, recibe mensajes a través de los nervios ópticos, ¿verdad?, que es el segundo par craneal, ¿verdad?, que es sensitivo, y va justamente estos nervios ópticos terminan en esta área estriada. Está encargada de conseguir una visión clara con presencia de luz, por eso la pupila se dilata o se contrae, haciendo la visión más nítida, es lo que hace que usted haga como el zoom, como el enfoque en el ojo. Luego tenemos lo que es la área paraestriada. Esta paraestriada se relaciona con la percepción de reflejos que provocan los movimientos oculares. ¿Qué va a hacer esta área estriada? Asegurar la fijación y la función de las imágenes de ambos ojos. En esta área se superpone y por eso nosotros vemos, como está viendo a mí, una sola persona y no doble, ¿verdad? Cuando ves doble, cuando esta área paraestriada está con una lesión, o hay bajo riego sanguíneo, o hay algún tumor o alguna lesión que hace que el paciente no haga la función de imágenes y por eso ve doble. Tenemos el área periestriada. Esta permite el reconocimiento de los objetos, permite diferenciar entre los colores, permite lo que es la percepción y reconocimiento de las letras y permite lo que es la noción de la distancia. ¿Cómo sabemos si algo está lejos o cerca? Mirando, viendo, ¿verdad? Si yo les digo dónde está el ICE Norte, ¿no?, saldrán a la calle y verán que está re lejos, ¿no? O si yo les digo dónde está, no sé, la puerta de vidrio del auditorio, está súper cerca. Esa percepción de distancia justamente va a estar en el área periestriada.
de que facilita interpretar, reconocer y disponer las palabras en pensamientos ordenados, ¿no? Yo todo lo que estoy hablando, lo estoy hablando con coherencia, ¿no? Pero puedo decirles como que chicos, saquen los tornillos, pongan la pata y vayan a jugar fútbol, cosas que no tienen sentido. O los pacientes tienen algunos textos, ¿no? Algunos traumas cardioencefálicos que arruinan esta área, generalmente también en lo que es la demencia senil, en lo que es el Alzheimer. El paciente, que son pacientes de la tercera edad, empiezan a hablar incoherencias que van a estar relacionadas con alguna falla en esta área auditiva de Berlín. Vamos a ver que cumple el papel de la inteligencia. Cuando hay una lesión en esta área, la persona escucha y reconoce las palabras, pero es incapaz de ordenarlas para hablar correctamente. Por eso justamente la respuesta que va a dar es una respuesta que no tiene coherencia, que no tiene ningún tipo de sentido, porque el área de Berlín va a estar comprometida, ¿no? En lo que es el área de la olfación, se relaciona con lo que son los olores. En el área del reconocimiento de la cara, esta área es encargada de reconocer caras y asociarlo a la memoria. Por eso justamente un niño, un bebé, ve a su mamá, la reconoce y se calma. Por el contrario, si es una persona extraña, no la reconoce y también va a tener una percepción de peligro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando existe una lesión en esta zona, la persona es incapaz de reconocer caras familiares o rostros de personas